Bienvenidos a la arena suprema del aborto. Hemos desatado el poder de la IA para destilar siglos de medicina, jurisprudencia y filosofía en dos mentes rivales. El guardián de la vida, que blande cada latido como un argumento. La voz de la elección, que levanta la bandera de la autonomía hasta el último aliento. Se medirán golpe a golpe, en un cara a cara sin concesiones, mientras 6 inteligencias artificiales, tan frías como implacables, puntúan cada palabra del 0 al 100 bajo 10 criterios secretos y exclusivos. Si quieres detalles sobre cada criterio, revisa la descripción del video. Recuerda, el juez final eres tú, pero solo si ves el debate completo, prepárate. Lo que sigue no es un debate, es un veredicto histórico. El debate comienza con nuestra primera pregunta al defensor pro vida. ¿Por qué sostienes que el derecho a la vida del embrión debe primar sobre la autonomía materna? Gracias por la pregunta, porque nos permite aclarar la falacia central del argumento pro aborto. Esto no es una colisión de derechos iguales, es la confrontación entre un derecho fundamental y absoluto y un derecho limitado y relativo. El derecho a la vida no es un derecho más en una lista. Es el derecho fundacional. Es el que permite que todos los demás derechos existan. Sin vida, no hay autonomía, no hay libertad, no hay nada. Es el derecho supremo e innegociable. La autonomía corporal, por otro lado, nunca ha sido absoluta. Y tenemos leyes que lo demuestran cada día. Mi autonomía no me da derecho a usar mi cuerpo para agredir, dañar o matar a otra persona inocente. No puedo conducir borracho invocando mi autonomía corporal si eso pone en riesgo la vida de otros. No puedo vender mis órganos. No puedo entrar en un lugar y contagiar una enfermedad mortal a propósito. El límite de mi libertad termina donde empieza la vida de otro. Y aquí está el punto clave. El embrión no es una parte del cuerpo de la mujer, como un riñón o un apéndice. Es un ser humano distinto, con su propio ADN único, su propio sistema circulatorio en desarrollo, su propio corazón que late. Es un individuo separado, temporalmente alojado y dependiente, sí, pero biológicamente un otro. Por lo tanto, la pregunta no es, ¿por qué prima el derecho del embrión? La pregunta correcta es, ¿desde cuándo la autonomía de una persona le da el derecho a terminar deliberadamente con la vida de otro ser humano inocente y vulnerable? Y la respuesta es, nunca. Priorizar la autonomía para justificar el acto de matar es una perversión moral. Es la lógica del fuerte dominando al débil. Y nuestro deber como sociedad civilizada es proteger siempre, siempre, al más indefenso. Lo que acabamos de escuchar es una abstracción filosófica tan peligrosa que se convierte en una tiranía corporal. Es una perversión de la lógica que ignora la realidad física y material de lo que le están exigiendo a una mujer. Hablemos claro, usted no está defendiendo un derecho a la vida, usted está defendiendo el supuesto derecho de una entidad a colonizar y usar el cuerpo de otra persona sin su consentimiento. Ese es el meollo del asunto. El derecho fundamental y fundacional no es la vida en abstracto, es el derecho a la integridad corporal, el derecho a no ser utilizado como un recipiente, como un sistema de soporte vital para otro. Sus analogías son un insulto. Un conductor borracho pone en riesgo a extraños en un espacio público. Un embrión está físicamente dentro del cuerpo de una mujer, dependiendo de sus órganos, su sangre y su vida para sobrevivir. Nadie, ni un familiar moribundo que necesite mi riñón, ni el Estado, ni un feto, tiene el derecho a usar mi cuerpo si yo no doy mi consentimiento activo y continuo. Usted habla del bebé como si fuera un inquilino en un apartamento. ¡No! Su existencia es una imposición física total. Por tanto, la pregunta correcta no es la suya. La pregunta real es, ¿desde cuándo un conjunto de células tiene el derecho a secuestrar el cuerpo de una mujer, a forzarla a una esclavitud biológica durante 9 meses, arriesgando su salud, su bienestar mental y a veces su propia vida? Su postura no protege al más indefenso. Su postura crea a un indefenso, la mujer a quien el Estado le arrebata el control de su propio cuerpo y la convierte en una incubadora pública. Y eso no es civilización, es una barbarie.
Legalización reduce o aumenta muertes. Que no te vendan humo clínico. Las gráficas con las que la OMS demuestra que el aborto salva vidas son cocinadas por las mismas ONG, que facturan millones vendiendo su protocolo de legrado como si fuera manicura. Cita real: Chile, Malta, Polonia. Aborto casi totalmente prohibido, mortalidad materna por debajo de la de Estados Unidos. Lo que reduce muertes es agua potable, obstetras 24/7 y nutrición prenatal, no un vacío quirúrgico que termina siempre con un corazón triturado. Decir aborto seguro es tan absurdo como hablar de homicidio higiénico. Llámalo como quieras, sigue habiendo un cadáver de menos de 30 gramos en las bandejas. Y encima dejan a la mujer con riesgo de perforación uterina, depresión post-aborto y una industria que la encasqueta como estadística anecdótica. Proteger dos vidas a la vez es posible. Despenalizar es rendirse al lobby médico más lucrativo desde las cirugías estéticas. Bla bla de agua potable mientras las mujeres sangran en un taxi camino a la frontera porque un juez medieval les negó un legrado urgente. Los datos te electrocutan, por más que patalees. Irlanda tras el referéndum bajó un 47% sus muertes maternas. Portugal vio caer la sepsis posaborto a la mitad. Rumanía bajo Ceausescu prohibió el aborto y duplicó su tasa de mortalidad en partos clandestinos. Eso no lo firma una ONG, lo firma The Lancet. Hablas de depresión postaborto. Yo hablo de niñas violadas que se suicidan porque tu moral exige que paren al hijo del agresor. El lobby que temes es el de los curas de bata blanca que prefieren cadáveres femeninos antes que reconocer que el útero no es propiedad estatal. Legalizar no obliga a abortar. Prohibir sí obliga a morir. Prefiero 10 clínicas reguladas que un cementerio de mujeres pobres. ¿Quién carga el costo cuando el Estado obliga a gestar? El costo real lo paga la nación entera cuando desaparecen cunas y se cierran escuelas por falta de nacimientos. ¿Justicia social? Empieza por hacer que el padre se rasque el bolsillo a la fuerza. Retención judicial de sueldo en 48 horas. Prohibición de renovar carnet o pasaporte hasta que pague la pensión. Y cárcel sin fianza al reincidente. ¿Y si la madre no quiere criar? Adopción express. 6 semanas de trámite. 0 burocracia y un bono fiscal para la familia que reciba al bebé. Además, subsidio directo al embarazo. Cheque mensual indexado a la inflación. Porque el Estado debe proteger la vida donde más frágil es. No financiar clínicas que convierten la pobreza en pretexto para triturar futuros contribuyentes. Abortar no castiga al don Juan ausente. Premia su irresponsabilidad y condena a la sociedad a un invierno demográfico. Basta de cuentos morales patrocinados por políticos que jamás pisarán un barrio marginal. El 40% de los padres deudores ya tienen órdenes de embargo y aún así las mujeres crían solas. Esas pensiones automáticas existen solo en los PowerPoints del Senado. Adopción express, dile eso a los 100.000 menores apilados en orfanatos porque las parejas pro vida prefieren recién nacidos blancos y sanos, y los subsidios al embarazo ni siquiera cubren la leche en polvo, mucho menos guardería, alquiler y transporte. Obligar a gestar sin garantizar guardería pública, sanidad universal y salario digno es esclavitud reproductiva disfrazada de patriotismo. ¿Quieres que la mujer pague el precio biológico, económico y psicológico de un hijo no deseado, mientras el semental irresponsable se larga a engendrar otro problema? La auténtica justicia social empieza con derecho a decidir. Lo demás es populismo de rosario y corbata. Debe haber excepción absoluta. Violación e incesto son crímenes que merecen que el agresor se pudra de por vida en una celda sin luz. Pero no legitiman asesinar a un tercero que no cometió nada. Arrancar al niño para sanar a la madre. Eso es medicina medieval. Tratas el trauma violento con violencia letal. Ofrezcamos parto por inducción temprana, adopción inmediata y un Estado que pague terapia integral.
Lo que no ofrezcamos es la pena de muerte prenatal. El vientre no es tribunal de ejecuciones sumarias. Y que quede claro, el violador pierde todos sus derechos civiles, pero el hijo no hereda la culpa genética. Convertir la destrucción fetal en acto de empatía solo perpetúa la lógica del violador. Tu vida vale menos que mi pulsión. La auténtica justicia protege a las dos víctimas. No deja un cuerpo en la morgue y otro en el sofá con estrés post-aborto. Empatía con sermón de force forzados es cinismo puro. Obligar a una mujer violada a gestar 9 meses es prolongar la agresión con sello estatal. La violación continúa desde la pelvis hasta el paritorio. Tu cesárea compasiva es abrirla en 2 para satisfacer tu dogma, y no me vendas adopción milagrosa. Menos del 2% de neonatos fruto de incesto son adoptados, acaban en hogares rotos o sistemas de acogida que destrozan otra infancia. Tú quieres que la víctima sea incubadora, cámara de tortura y trofeo moral a la vez. Excepción absoluta hasta la semana 22, sin juez, sin cura y sin psicólogo inquisidor. Solo la mujer y su médico. Si después quiere seguir adelante, su decisión. Si no, su decisión. Todo lo demás es teología con bisturí, y las cicatrices las carga la mujer, no tu conciencia. Se debe encarcelar a quien aborta. Seamos lógicos y moralmente coherentes. Si aceptamos que el aborto es el acto de terminar deliberadamente con una vida humana inocente, y eso es exactamente lo que es, entonces no podemos mirar hacia otro lado cuando se trata de la ley. La ley tiene un propósito fundamental: enseñar, proteger y hacer justicia. Una ley sin sanción es una sugerencia, no una ley. Es una broma de mal gusto. Por lo tanto, sí, debe haber consecuencias. Sin embargo, nuestro enfoque no es vengativo, es restaurador. La mujer que llega a una situación tan desesperada es, a menudo, una segunda víctima. Víctima de la coerción, del abandono, de la presión social y de una industria que se enriquece con su desesperación. Por eso nuestra propuesta es clara: cárcel para el abortero. Para el médico o la persona que, con frialdad y a cambio de dinero, ejecuta el acto. Él es el agresor con un título. Para la mujer, proponemos programas de acompañamiento obligatorios, apoyo psicológico y social. Pero no nos engañemos, si eliminamos cualquier sanción, si creamos un vacío legal, ese margen gris se vuelve completamente negro. Estaríamos diciendo como sociedad que quitarle la vida a un ser humano en su etapa más vulnerable no tiene ninguna consecuencia. Y eso, señor presentador, no es compasión. Es una abdicación moral que nos degrada a todos. La propuesta que acabamos de escuchar es de una hipocresía monumental y de una crueldad que hiela la sangre. Es la cara amable de la tiranía. Hablemos claro, la idea de meter a una mujer en prisión por tomar una decisión desesperada sobre su propio cuerpo y su propia vida es una barbarie medieval. Punto. Y esa distinción que hacen entre la mujer y el médico es una trampa cínica. ¿Sabe lo que pasa cuando se encarcela a los médicos? El aborto no desaparece, se vuelve clandestino, se vuelve peligroso. Se practica con ganchos de ropa, con venenos, en callejones oscuros. Lo que proponen no es salvar vidas, es provocar la muerte de mujeres pobres. El Estado no tiene ningún derecho a entrar con esposas y un código penal en una sala de emergencias, en la consulta de un ginecólogo o en la intimidad de una decisión que desgarra el alma de una mujer. ¿Programas de acompañamiento obligatorios? Eso no es acompañamiento, eso es un castigo disfrazado. Es tratar a las mujeres como criminales o como niñas mentalmente incompetentes que necesitan ser reeducadas por el Estado patriarcal. Nuestra postura es inequívoca: despenalización total. Ni cárcel para la mujer, ni cárcel para el médico que le proporciona un cuidado de salud esencial y seguro. Criminalizar el aborto es criminalizar a las mujeres. Es una declaración de guerra contra nuestra autonomía, nuestra salud y nuestra libertad. ¿Dogma o secularismo? La acusación de dogma religioso
Es la cortina de humo más perezosa y deshonesta que utiliza el lobby del aborto para no tener que enfrentar la realidad. Yo no necesito abrir una Biblia para defender mi postura. Necesito abrir un libro de biología. En el momento de la concepción, se crea un nuevo organismo, con un código genético único y distinto al de sus padres, que está vivo y que, si no se le interrumpe violentamente, seguirá su desarrollo a lo natural hasta convertirse en un recién nacido, un niño, un adulto. Eso es ciencia, no teología. Es un hecho empírico. Ahora, que la ciencia confirme lo que mi fe me ha dicho siempre, que cada vida es sagrada desde su inicio. No invalida el argumento científico, lo refuerza. Lo dota de una profundidad y un sentido del deber que la fría biología no puede ofrecer. Ustedes son los verdaderos dogmáticos. Tienen un dogma secularista ciego que se niega a ver la humanidad del no nacido porque admitirlo destruiría su narrativa de autonomía absoluta. Nos acusan de imponer nuestra fe, cuando lo único que hacemos es señalar una verdad científica que ustedes eligen ignorar por pura conveniencia ideológica. La ciencia está de nuestro lado. La fe solo nos da el coraje para defenderla. La ciencia no dice lo que usted quiere que diga. La ciencia describe un proceso biológico. La filosofía y la religión son las que le asignan el estatus de persona con derechos. Y ahí es donde su argumento se derrumba. Su biología es un caballo de Troya para meter de contrabando su teología en nuestro código penal. Porque la pregunta clave no es si un cigoto está biológicamente vivo. Una célula de mi piel también lo está. La pregunta es si ese conjunto de células tiene más derechos que la mujer adulta, consciente y autónoma en cuyo cuerpo existe. Y esa, señor, no es una pregunta científica, es una pregunta moral y legal. Y en una sociedad plural y libre, una teología personal no puede dictar leyes para todos. Punto. El Estado o es laico o es una teocracia. No hay término medio. El momento en que su creencia particular sobre cuándo empieza el alma o la personalidad se convierte en una ley que me puede llevar a la cárcel a mí, ese día hemos dejado de ser una democracia y nos hemos convertido en la República de Gilead. Usted puede creer lo que quiera. Puede creer que la vida empieza en la concepción, al igual que otros pueden creer en la reencarnación o en el paraíso, pero no tiene ningún derecho a usar el poder del Estado para imponerme su dogma. Guarde su rosario lejos de mis ovarios y guarde su teología lejos de nuestras leyes. Ecografías 4D cambian el debate. ¿Que si lo cambia todo. Destruye por completo el pilar fundamental sobre el que se sostiene la industria del aborto, la deshumanización. Su negocio depende de poder mentirle a una mujer vulnerable, de susurrarle al oído que lo que lleva dentro es un cúmulo de células, un tejido, un producto de la concepción. Pero una ecografía 4D es la peor pesadilla de ese discurso. Es la verdad en alta definición. No es un dibujo, no es un modelo. Es un documental científico en tiempo real que muestra a un ser humano en miniatura. Muestra un corazón latiendo a 150 pulsaciones por minuto. Muestra dedos que se abren y se cierran. Muestra un bostezo, una mueca, un pulgar que busca la boca. Las imágenes de ese pequeño ser humano, vivo y coleando, han convertido a más personas a nuestra causa que 1000 sermones o 1000 tratados de filosofía. Porque la verdad, cuando se puede ver con los propios ojos, es innegable. La ciencia ha puesto una ventana en el útero, y ustedes están desesperados por correr las cortinas para poder seguir cometiendo el crimen en la oscuridad. Es de una crueldad y una simpleza intelectual asombrosas que reduzcan una herramienta de diagnóstico médico a un mero chantaje emocional. Hablemos de la ciencia de verdad, no de sus postales sentimentales. La misma tecnología que usted usa como arma de propaganda, nosotros la usamos como un acto de compasión y de información. Esa misma ecografía es la que detecta una anencefalia, un feto sin cerebro condenado a morir al nacer. Es la que detecta una holoprosencefalia, una malformación devastadora. Es la que confirma que un embarazo es incompatible con la vida. Le pregunto directamente, ¿qué es más provida? ¿Obligar a una mujer contra su voluntad a llevar a término durante meses un embarazo que usted sabe, gracias a la ciencia, que terminará en una cuna vacía y un sufrimiento atroz? ¿Forzarla a pasar por el trauma del parto para ver morir a su hijo en sus brazos?
Eso no es provida, eso es sadismo. Usted usa la ciencia para santificar una imagen y manipular emociones. Yo la uso para darle a una mujer la información completa y respetar su decisión, a menudo la más desgarradora de su vida, frente a una tragedia. Su postura no es pro vida, es pro sufrimiento obligatorio. ¿Límite moral a las 24 semanas? La línea de las 24 semanas no es una línea moral, es una línea de cobardía. Es una excusa técnica para justificar lo injustificable. Hablemos de lo que es un aborto a esa edad. No es una pastilla. Es un procedimiento brutal en el que se inyecta veneno en el corazón de un bebé o se le desmembra miembro a miembro dentro del útero. Estamos hablando de matar a un ser humano que siente dolor, que podría sobrevivir si naciera en ese mismo instante. Piense en la monstruosa contradicción. En un ala del hospital, un equipo de médicos lucha heroicamente por salvar la vida de un bebé prematuro de 23 semanas. Y en el ala de al lado, otro médico puede legalmente descuartizar a un bebé de la misma edad gestacional. ¿Qué define la humanidad de ese bebé? ¿Su ubicación? ¿Si es deseado o no? Eso es una barbarie. La viabilidad no es una característica del feto, es una medida de nuestra tecnología médica. Cada día que avanzamos la línea, cada día que decimos, bueno, quizás a las 22 no, pero a las 21 sí, corremos nuestra ética hacia el precipicio del infanticidio. No hay un límite seguro. El único límite moralmente coherente es el principio. No se mata a un ser humano inocente. Punto. La forma en que usted utiliza las tragedias más horribles de la vida para hacer un teatro del gore y un chantaje emocional es francamente repugnante. Nadie, absolutamente nadie, tiene un aborto en una etapa tardía por conveniencia. Nadie se despierta a los 6 meses y decide que ya no quiere estar embarazada. Los abortos tardíos, que son apenas el 1% del total, son casi siempre el resultado de un infierno personal. Son la mujer a la que le acaban de diagnosticar un cáncer agresivo y debe elegir entre su vida y el embarazo. Es la pareja que, después de haber pintado la habitación del bebé, se entera en la ecografía de las 20 semanas que su hijo tiene una malformación fatal, incompatible con la vida. Usted habla de desmembramiento para asustar, pero se niega a hablar del sufrimiento real. ¿Qué es lo que usted propone? ¿Que esa mujer sea obligada por el Estado a hacer el ataúd andante de su propio hijo durante 3 meses más? ¿Forzarla a pasar por el trauma del parto solo para que le entreguen un bebé que morirá en sus brazos? Eso no es moralidad, es tortura. Ustedes usan estas excepciones, estas tragedias insoportables, como un ariete para derribar los derechos de todas las mujeres en todas las circunstancias. No vamos a legislar basándonos en el 1% de los casos más desgarradores para quitarle a la mayoría su derecho fundamental a decidir. La decisión en esos momentos pertenece a la mujer, a su familia y a sus médicos, no a un político con un crucifijo en la mano. La campana suena y la cuenta está completa. Tras promediar las 10 categorías y sumar cada golpe dialéctico, el marcador quedó así. Pro vida, 418,3 puntos. Pro elección, 445,3 puntos. 27 puntos de distancia y todo un océano de argumentos entre ambos lados. Pero la campana final la haces sonar tú. Deslízate a la zona de comentarios, dicta tu sentencia y cuéntanos qué idea logró mover tu brújula moral. ¿Sigues con combustible para la polémica? Salta al choque épico entre capitalismo y socialismo que ya arde en el canal. Gracias por ver, debatir y, sobre todo, pensar.